Bien, buenas tardes. Nos encontramos con el señor Víctor Manuel Ramos y el tema para desarrollar el día de hoy es estudios sobre la producción literaria y la lingüística de Honduras. Víctor Manuel Ramos nació el 29 de septiembre de 1946 en Camasca, Intibucá, Honduras. Es miembro del número de la Academia Hondureña de la Lengua desde el 2010. Ingresó con su discurso Antonio Ramón Vallejo, filólogo. En la actualidad es vicedirector, cargo que asumió luego de ser prosecretario. Es vicepresidente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia del Instituto Morazánico e integrante del Tribunal de Honor de la Asociación de Prensa Hondureña. Asimismo, es escritor, poeta, crítico, periodista y médico. Entre algunos de sus textos se encuentran los siguientes: Guía para el examen clínico, 1984, Manual de Semiología, 1984, Acuario, 1991, Prontuario de Anatomía, 1992, Hacia una nueva educación, 1997, Ratoncito Gris, año 2000, Aventuras de un globo terráqueo, año 2000, Influencia de Darío en la poesía hondureña, año 2004, Mozart 2008, Nanas y canciones 2009, Poesía para la Resistencia, año 2010, Diccionario de las Lenguas de Honduras 2013, El espantapájaro músico y pintor, año 2015, Crónicas de viaje entre la Esperanza y la Costa Norte, año 2018, y recientemente también ha publicado un artículo sobre la poesía de César Vallejo, ese es del año 2020, ¿no? 2021. Durante su trayectoria literaria ha obtenido múltiples reconocimientos, entre ellos se encuentran los siguientes: Premio Bienal de Literatura Infantil y Juvenil, Zorzal de Oro, año 1991, Premio en Narrativa para Niños, Certamen Permanente Centroamericano, Guatemala, año 1991, Premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil, año 2013, Octavo Premio Europeo Higueras de Narrativa, año 2014, 13º Concurso de Cuentos Infantiles Sin Fronteras, año 2015, y Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, año 2018. Muy bien, las preguntas que le quería formular y que usted ya me ha respondido vía escrito son las siguientes, ¿no? Si tuviera que emprender un estudio general y panorámico de la literatura hondureña, ¿cómo debería iniciarse esa formación? Bien, muchas gracias por la entrevista. La literatura hondureña, estoy yo haciendo un trabajo sobre la historia de la literatura hondureña. Ojalá el COVID me deje terminar. Yo digo que se inicia con las letras precolombinas de los grupos originarios de Honduras, pues solo los mayas tuvieron un sistema de escritura y dejaron también textos escritos que después fueron trasladados a la escritura española, pero siempre en el lenguaje maya. Así que el libro más emblemático que nosotros tenemos y que pertenece a toda la región mesoamericana es el Popol Vuh, que no es más que el libro de las cosmogonías mayas. Durante la colonia, como te escribí, pues no hubo mayor producción. En Honduras no había imprenta. La imprenta en todo caso llegó un poco tardía a Guatemala. Así que los únicos textos que se conservan son las cartas de relación, las crónicas de los conquistadores y también las publicaciones de algunos libros, sobre todo de monjes originarios de Honduras,
pero textos que generalmente fueron escritos en idioma latino. Alrededor de 1821, que es cuando se proclama la independencia, surge una serie de personajes que son los patriotas de la independencia, que escribieron textos con mucho nivel de limpieza gramatical, digamos, inspirados fundamentalmente en las lecturas que tuvieron de los enciclopedistas franceses. Fue a finales de los 800 cuando se produjo en Honduras una revolución reformista inspirada en el positivismo, ya un poco tardío en Honduras, por cierto, que fue encabezada por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Estos dos personajes se habían formado en Guatemala y estando en Guatemala fueron parte del gabinete de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios aspiraba a unir los países centroamericanos que se habían desintegrado cuando Morazán fue desplazado de la presidencia del gobierno federal, y entonces de alguna manera impuso a Marco Aurelio en Honduras, y Marco Aurelio pues impulsó la reforma que se había iniciado en Guatemala. Eso hizo que Ramón Rosa, que era el intelectual del grupo, diera mucho realce a la actividad cultural, y también coincidió con la llegada de los exiliados cubanos, entre ellos el poeta José Joaquín Palma, quien impulsó, ayudó a los jóvenes hondureños. Algunos de ellos se habían graduado como profesionales universitarios en Guatemala, y allá, por supuesto, habían tenido más contacto con las corrientes literarias, sobre todo con el romanticismo. Pues José Joaquín Palma, estando acá, los impulsa. José Joaquín Palma también es quien publica el primer libro de poesía, y estos chicos que siguen a Palma, pues cultivan una poesía romántica, incluso la mayoría de ellos, siguiendo la tendencia de los escritores románticos, termina suicidándose. Te decía que ocurrió que allí al par de Honduras, en Nicaragua, surge Rubén Darío, que ejerce una influencia avasalladora en la literatura hondureña, justamente en la corriente del modernismo. Tenemos a Juan Ramón Molina, que es nuestro poeta insigne, que desgraciadamente también no logró desarrollar todas sus capacidades extraordinarias porque murió muy joven a causa de una intoxicación por drogas. Pero a partir de ahí, pues hemos tenido figuras fabulosas, incluso algunos ligados con Perú, como Rafael Heliodoro Valle, que escribió muchas cosas sobre Perú y que estuvo casado con una peruana, pero que la mayor parte de su vida intelectual y productiva la desarrolló en México, y es considerado realmente un polígrafo continental. Heliodoro Valle publicaba entre 10 y 15 artículos diarios en casi todos los periódicos del continente. Y su archivo, su biblioteca, está custodiado en la Biblioteca Nacional de México, y es realmente un tesoro extraordinario. Bueno, pues indudablemente que Neruda y Vallejo son los que marcan la siguiente influencia, con la vanguardia, y actualmente pues tenemos una playa de muchachos que están ensayando a producir poesía, narrativa, siguiendo pues las tendencias modernas. Pero yo creo que sí, la literatura hondureña se ha ido consolidando. Tenemos figuras que ya han ganado muchos premios internacionales. Ahora, hace poco, Rolando Catán ganó el premio Casa de América de Madrid, y le han publicado su libro en Madrid, que es muy, muy interesante, muy buen libro. No sé si tienes alguna que quiera agregar algo más.
No, sí, al menos la respuesta a esta pregunta ha sido muy clara, muy concisa, muy contextualizadora y le agradezco más bien por esa documentación. Voy a proceder entonces a la segunda pregunta. A ver, un momento. A ver, la segunda pregunta. Usted ha sido el coordinador del Diccionario de las Lenguas de Honduras. ¿Podría comentarnos cómo fue esa labor y qué conocimientos adquirió? Bien, te decía que yo frecuentaba con mucha frecuencia, con asiduidad más bien, el Centro Cultural Español en Tegucigalpa, que en ese tiempo estaba dirigido por quien lo había fundado, el compañero español Álvaro Ortega. Pues Álvaro una vez me obsequió un diccionario de las lenguas de España, que son el español, el vasco y el catalán. Y a mí me pareció que se podía hacer un trabajo similar en Honduras, porque ya en la academia había planteado con anterioridad la necesidad de que la Academia Hondureña de la Lengua debía de ampliar su trabajo, su estudio, su ámbito de investigación, no solo al español, sino que a todas las lenguas que tenemos en Honduras. Que tenemos 6 lenguas que son habladas todavía, lenguas vivas, pero que realmente son ignoradas por el resto de la población. Pues entonces eh, apareció un concurso de la cooperación española para financiar el proyecto. Junto con Álvaro, yo elaboré un proyecto a nombre de la... Por suerte lo aprobaron. Pues con ese dinero buscamos personas hablantes de las diferentes lenguas, pero que tuvieran algún nivel universitario. Y con Álvaro elaboramos un listado de vocablos que creo que anda entre 3.000 y 4.000 vocablos, y cada compañero de las respectivas etnias entonces hizo la traducción de esos vocablos, y el trabajo nuestro fue fundamentalmente coordinar el trabajo. Aprender las lenguas era muy difícil. Esas lenguas no tienen ninguna conexión con el español. Más bien se considera que algunas lenguas del oriente de Honduras están conectadas con las lenguas colombianas, con las lenguas de América del Sur, que algunos dicen que eso es cierto y otros dicen que no. Bueno, eso habrá que hacer investigación. El asunto es que después se reunieron todos esos trabajos, anduvimos con Álvaro y con los compañeros por las comunidades validando las traducciones, y también conseguimos el dinero para hacer la edición del libro, que quedó muy lindo, destinado casi por la forma en que se hizo a los escolares. De tal manera que este texto se distribuyó fundamentalmente entre las escuelas de los centros que se encuentran en las regiones donde se hablan estas lenguas originarias de Honduras, y ha sido muy bien acogido por la crítica internacional, sobre todo por los investigadores. Me han pedido muchos ejemplares. Me he dado cuenta que lo consultan mucho en las bibliotecas. A una señora que se aparece aquí cada 6 meses buscando libros para las bibliotecas norteamericanas, compró una cantidad bastante razonable. Pues ves, ha sido un aporte, porque yo creo que era importante hacer eso. La Universidad Nacional ha hecho algunos esfuerzos,
porque con sus, creo que tienen una carrera de, mm, de lenguas en la que han nombrado profesores y estudiantes para elaborar gramáticas de esas lenguas. Algunas de ellas ya están publicadas, otras están en proceso de elaboración, pero creo que es un trabajo importante. Lo otro que me gustaría comentar es que entre los tahuacas hay una norma de no copiar ningún vocablo español. Entonces, cuando aparece un concepto o un vocablo español para el cual ellos no tienen ningún correspondiente, reúnen el Consejo de Ancianos y ellos deciden cuál va a ser la palabra que va a designar ese concepto. Desgraciadamente, los tahuacas son muy poco numerosos, ahora algunos 3.000, 4.000 personas, creo, actualmente, y están siendo absorbidos por la etnia vecina, que es la etnia misquita, y entonces esta es una lengua que prácticamente está. Por eso creo que el rescate que está haciendo la universidad y el aporte que el grupo que yo coordiné hizo va a ser muy, muy importante, muy trascendente para que más adelante pues podamos tener algún vestigio de lo que eran estas lenguas. Bien. En Honduras se conoce la existencia de múltiples lenguas que se practican, aparte del español y el inglés. Asimismo, prevalecen los localismos, que en el diccionario de las lenguas de Honduras han sido denominados como hondureñismos. Con ello, mi interrogante es la siguiente. Frente a las variantes que se muestran de la lengua de Honduras, uno de los propósitos de la Academia Hondureña de la Lengua es homogeneizar su lenguaje para que sirva como una forma de expresión e identificación del país. Mira, en Honduras actualmente se hablan 6 lenguas aborígenes. Como te decía, yo he planteado en la academia la necesidad de que la institución incorpore el estudio de esas lenguas, que por ahora se ha hecho mucho en sistematizar una escritura, en hacer gramáticas, más el diccionario que he hecho. Pero realmente no hay producción literaria en esas lenguas. Yo intenté buscar financiamiento con la cooperación española para hacer traducciones de textos españoles a esas lenguas, que era para lo que ellos ofrecían. Entonces tenía programado traducir Lazarillo de Tormes y Fuente Ovejuna, pero bueno, eso no pegó. Las lenguas actuales de Honduras muy pocas palabras han aportado al español hondureño, porque en general han sido comunidades que se han mantenido aisladas. Por ejemplo, la Mosquitia fue siempre un territorio lejano, ignoto. Todavía actualmente no hay forma de llegar ahí sino a través de un río, a través de una canoa. Yo hice ese trayecto, duró 4 días navegando en la canoa. Ahora ni siquiera con la canoa se puede porque se ha construido una represa y entonces el cauce del río prácticamente ya no tiene agua. Así que para ir allá es en avión o en barco. Y pues los pasajes son muy caros. Cuando uno llega a la Mosquitia le preguntan, ¿tú vienes de Honduras? Porque ellos realmente nunca han estado integrados al país y no se consideran verdaderos hondureños. La lengua que más aportó al español nuestro es la lengua lenca. Se hablaba en el sur occidente de Honduras. Esa lengua desgraciadamente desapareció
no hay ningún indicio de ella, no hay hablantes, así que no se puede, incluso va a ser muy difícil hacer un estudio de los aportes de la lengua lenca al español. Sí, existen muchas palabras que son populares, por ejemplo, ciguata, que quiere decir niña, cipote, que quiere decir muchacho. Hay una ciudad en el occidente que se llama Ciguatepeque, que según la traducción de los lingüistas significa ciudad de muchachas o lugar de muchachas. Pero bueno, yo creo que si la academia, si las universidades y si el Estado eh, suman eh, capacidades, es posible eh, conservar, salvar estas lenguas, hacerlas más populares, incluso que en las universidades y en algunas escuelas pudieran ser enseñadas como una segunda lengua, porque eso, pues, comprenderás, aumentaría la comunicación entre los hondureños, aumentaría la fraternidad entre los chicos de las escuelas, y estaríamos contribuyendo a que estas lenguas, pues, perduren un tiempo más. Pero todo eso está por ahora en el papel o en las mentes de algunos de nosotros. Te contaba que hicimos un viaje junto con el director del Instituto de Antropología, en donde yo trabajaba como editor, que hice muchos trabajos edité muchos trabajos de descripción de cada una de esas etnias, por cierto. Hicimos un viaje por la Mosquitia en estas embarcaciones que ellos llaman, son una especie de canoas, pero hechas de un tronco grande de caoba tallado con una hacha. Es una sola pieza alargada, pero allí íbamos cerca de 30 personas, así que esas embarcaciones grandes. Había lugares en donde teníamos que bajarnos y empujar la canoa. Y a lo largo del trayecto, pues fuimos visitando las poblaciones, primero las tahuacas, vimos sus costumbres, yo como médico también contribuí a atender a las personas enfermas, aportamos libros a las bibliotecas, se hizo una recopilación de la música propia de ellos, y bueno, pero muy poco se ha hecho, muy poco. Son gentes que están realmente en el olvido, que no reciben ningún apoyo. Cuando yo fui a validar el diccionario entre los tolupanes, me encontré que el cacique, imagínate, el cacique vivía en un estado de miseria atroz, estaba muy enfermo, me tocó volver para irle a dejar medicamentos y traté de hacer una entrevista con el presidente, que por cierto fue positiva porque envió un grupo de médicos para ir a atender a la población y trajeron al cacique al hospital para poderlo tratar. Bueno, pero repito, son esfuerzos aislados que creo que deben ser más intensos, más incisivos para que esta gente logre el gozo de los derechos que tienen como hondureños y no estar en el aislamiento y en el abandono total. Muy interesante lo que comentaba a partir de sus experiencias. Y bueno, quisiera pasar ahora a la cuarta pregunta. Dice, usted ha llevado una carrera paralela de la literatura con la medicina. Hoy en día uno puede constatar que esta última es un área disciplinaria que ha ingresado en las series televisivas y el cine. Incluso se trabaja con escenas audiovisuales que contienen operaciones explícitas, cirugías, tratamientos, enfermedades, experimentos, trasplantes, entre otras. Ahora, en la producción literaria se aprecia una experiencia similar. Por ejemplo, muchos de los personajes
del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky padecen una enfermedad mental. Frente a ello, ¿qué provecho percibe de la conexión entre la literatura y la medicina? Pues mira, yo cuando estudiaba medicina tuve que ir en el Hospital Viejo de Tegucigalpa al Salón de los Enfermos Mentales. Fue una experiencia muy traumática, es decir, de tal manera que yo nunca más quise volver ahí y estuve a punto de que me reprobaran. Pero por suerte, pues en esos días inauguraron un hospital moderno y la cosa cambió. Pero no tuve mucho interés por la psiquiatría, a pesar de que sus textos, los estudios que yo hice sobre esa disciplina, pues me gustaron. Y como mi trabajo en la universidad fue la enseñanza del sistema nervioso, pues entonces pude vincular todas esas eh, expresiones de la conciencia del hombre que van desde de lo que nosotros consideramos normal hasta las locuras, las esquizofrenias, etcétera. Eh, Puedo decir que lo que me vinculó de mis estudios de neuroanatomía fue el conocimiento de qué es la conciencia, cómo se forma. Cuando descubrí que la lectura era un instrumento eficaz en la formación y el crecimiento de la conciencia, y yo hice mucho hincapié con mis alumnos sobre eso, pues muchos no entendían porque creían que yo estaba perdiendo el tiempo y que era más importante aprender cosas que las iban a olvidar a la vuelta de la esquina que algo que les iba a ser más útil en el desarrollo de sus personalidades. Yo realmente no he escrito nada relacionado con el tema médico, más que los libros de texto que escribí en la Facultad de Medicina, libros de semiología. No se trata de la semiología literaria, sino de la semiología médica, un texto sobre la anatomía del sistema nervioso, un texto de anatomía, pero bueno, que no tiene nada que ver con la literatura. Mi literatura creativa ha sido en otros aspectos, fundamentalmente dedicada al área de la literatura infantil y a la crítica literaria y a la crónica. Eh, pues yo conozco los autores rusos, son fascinantes. Este tema del que tú me hablas es muy persistente en la literatura rusa y también no deja de aparecer en los grandes compositores rusos. No, para mí no fue motivo de, de creer. Eh, la medicina, yo inicialmente creo que lo que hubiese deseado ser era músico. Eh, y si hubiera sido músico, pues hubiera escrito músico, hubiera hecho sinfonías y cosas por el estilo, a lo mejor una ópera, o a lo mejor no hubiese hecho nada, porque no pude estudiar música por las dificultades económicas. Y luego pensé que estudiando medicina iba a tener más independencia para poder pensar y para poder decir lo que yo quería decir, ¿va? Que siendo profesional de otras áreas, pues tenía que someterme a los caprichos del Estado, qué sé yo. Bueno, el asunto que me hice médico y pues por supuesto me desempeñé muy bien porque me esforcé en mis estudios y terminó gustándome la medicina. Pero durante que estudié medicina tuve que dejar también la literatura porque tenía que trabajar para sostenerme y tenía que estudiar. El estudio era muy intenso y yo tenía además que sacar buenas calificaciones porque tenía una beca muy precaria, pero que si no obtenía buenas calificaciones la perdía.
Pero bueno, como ves, esos son los avatares de la vida y estoy satisfecho con lo que he hecho, con lo que he producido, con lo que he publicado. Mi último libro publicado es una crónica de un viaje entre dos pueblos, uno del interior y otro de la costa norte, eh, que hizo mi abuela, que ella murió antes de que yo naciera, pero pues mi madre me relataba que la parte del viaje se hace a caballo, después en uno de esos buses primitivos con carrocerías de madera, luego atraviesan un lago en una barca y luego el resto del viaje se hace en ferrocarril porque ya han llegado a las tierras en donde están las plantaciones bananeras y hay un poco más de civilización. Muy bien. Hemos llegado ya a la última pregunta. Se la voy a mencionar. Usted tiene publicaciones de literatura infantil. Para emprender esta labor se requiere tener demasiada finura y mesura, puesto que el discurso está dirigido por predilección a un público lector conformado por menores de edad. Ante ello, ¿cuál ha sido su interés de plasmar su proyecto literario a esta audiencia específica? Eh, yo he ejercido durante toda mi vida como docente. Primero fui profesor de un preescolar, luego en una escuela, después en la secundaria y por último en la universidad. Cuando yo fui profesor de la escuela, eso fue en la costa norte, en las escuelas de la United Fruits. Entonces ahí había que hacer un examen para ingresar. Yo lo hice, gané el concurso, ahí pagaban el doble de lo que pagaba el Estado, nos daban casas, nos daban todas las comodidades, todos los materiales, pero como yo era un chico de 17 años, los profesores de la escuela no me aceptaron. Es decir, a mostrar alguna resistencia porque dijeron este mocoso que viene acá. Y el director, entonces, como para aprobarme, me colocó con el grado más difícil. Eran muchachos que venían de hogares desintegrados, con sus papás, algunos de ellos sus papás los tenían en la cárcel por asesinato, las mamás eran las prostitutas del otro lado del río, que era donde ya no dominaba la compañía. Pues yo trabajé con ellos como amigo, me hice amigo de ellos, los motivé. eh, Como teníamos una biblioteca en la escuela que nadie la había usado, yo comencé a usarla, los puse a leer, los motivé con la música sinfónica y los chicos, bueno, recuerdo que una vez dimos la clase subido en un árbol que había ahí en el patio de la escuela, pues, los demás profesores decían que yo estaba loco, pero el resultado fue fabuloso porque los chicos, todos ellos, después de haber tenido 5 o 6 años de repetir, pasaron el grado conmigo con buenas calificaciones. Y bueno, el asunto es que el profesor en ese tiempo no examinaba a sus alumnos, sino que venían examinadores de otros lugares, de tal manera que el resultado era válido. Los papás de estos chicos estaban tan agradecidos con el trabajo que yo había hecho con ellos que llegaron el día en que se les entregaron los diplomas, llegaron con regalos para mí, pero no eran unos regalos como te dijera, tan sui generis, porque venían de gente humilde, que vivía con grandes dificultades. Lo que más recuerdo es que me regalaron un disquito. ¿Te acuerdas? En ese tiempo los discos eran de surco, que se hacían sonar con un tocadiscos que tenía una aguja.
Pues ese disco lo que tenía eran unas marchas fúnebres que, nosotros después, como era un muchacho, le hicimos una broma a las compañeras profesoras mayores, porque en La Lima había inundaciones y entonces las casas se construían sobre polines en alto. Y entonces una noche fuimos a ponerle con un tocadisco el disco debajo del piso de la casa de las profesoras y ellas estaban asustadísimas y después salieron y nos echaron un balde de agua. Bueno, esa fue una experiencia. Lo otro, como te decía, que las cosas que yo les oía a los hijos míos me fueron motivando y cuando yo me gradué, eh, puse con unos compañeros una clínica en una zona de gente muy pobre, pues yo siempre he estado orientado a ayudar a la gente que necesita. Pues ahí teníamos una clínica en donde cobrábamos para pagar el alquiler, pero nos quedábamos o hacíamos guardias cada quien una noche y como era un poco aburrido, porque no siempre llegaban enfermos, entonces yo decidí llevar una máquina de escribir y me puse justamente a crear unos textos breves sobre peces y fue ahí donde surgió mi primer libro Acuario, con el que gané, por cierto, también el primer premio, que fue el premio Zorzal de Oro, que ese libro ha tenido muy buena recepción. Y bueno, y después, a raíz de toda la experiencia docente, mis estudios de pedagogía, paralelos a mis estudios de medicina, me hicieron ver también sobre la importancia de la lectura en el desarrollo de los chicos. Y por supuesto, también entendí que al niño no se le puede considerar como alguien que tiene una mentalidad limitada. Ellos son capaces de cualquier cosa. No hay que escribir pensando que ellos son bobos. Que uno escribe para ellos, descubrir cosas nuevas, cosas que les interesan. Y en ese ha sido justamente el motivador de mi trabajo. He producido muchos textos, tengo varios inéditos. Acabo de terminar un texto pues, muy breve, solo son 18 renglones, porque la idea es que la imagen sea importante en el texto. Y está basado en una obra de un músico francés que vivió en Brasil y que se llama Darío Milhaud. La obra se llama un buey en el tejado. Entonces el texto mío consiste en que mis personajes, que son varios terráqueos, van y de repente ven un buey en el tejado, entonces comprenderá, se va armando una concentración de gente admirando al buey ahí que está dormido, que luego se ponen a danzar porque aparece una vaca y al final el buey y la vaca se deslizan y caen y todo el mundo sale en desbandada, pero los héroes míos se acercan y ven que no son realmente un buey y una vaca, sino que son dos globos de publicidad. Ahí termina el cuento, como ese es breve. Pero te repito, es cuestión como este cuento, según mi concepción, debe ser leído o escuchando la obra, pues ahí, como dices, de un solo balazo mata dos conejos, ¿no? Uno es el que el chico lee, que interpreta las imágenes, que aprende a apreciar el arte, y el otro, pues que también puede oír la obra que va de alguna manera concordante con el texto. Pues la literatura infantil ahora ha cobrado mucho auge en el mundo. Hay una infinidad de concursos con premios fabulosos, casi de $100,000. ¿Te imaginas el poder de venta que tienen esas editoriales?
y me he fijado que hacen una edición de 20.000 ejemplares para poder distribuir entre los libreros, porque nosotros apenas logramos hacer 1.000 ejemplares de cada uno de nuestros libros y nunca alcanzamos a venderlos. No sé si en Perú anda en la misma situación, que no es fácil, porque decía, por cierto, un autor peruano que no recuerdo el nombre ahora, creo que es Barcarcel, que había leído en él algo que decía, nosotros los escritores peruanos somos escritores, somos editores, somos lectores, somos correctores y somos vendedores de los libros y al mismo tiempo lectores. Pues eso nos pasa aquí también, Jesús. Listo, señor Víctor Ramos. Han sido muy interesantes sus respuestas, ¿no? Pues Y no sé si tendrás alguna otra inquietud. sí, bueno, más que nada para mí lo que usted me ha narrado es algo nuevo con respecto a la literatura hondureña. Y bueno, con lo que ya nos está comentando sobre la parte editorial, es una situación que también atraviesan aquí los lectores. Bueno, los narradores, más que nada, también tengo amigos que han publicado sus libros, ¿no? Y también están como que siempre llamando al amigo, ¿no? Al contacto, al compañero de la universidad, ¿no? Para decirle, mira, acá tengo mi libro, no sé si te animas a comprarlo, ¿no? Entonces, se vuelve, se vuelve así, no sé qué tan malo o tan bueno puede hacer eso, pero Cuando es yo, una situación que pasa en todos los escritores de Perú. los alumnos que yo tenía en el tercer año de la Facultad de Medicina, aquí te lo voy a decir en confianza, no lo divulgues. La mayoría no sabía leer y escribir. Digo leer y escribir a nivel universitario. Ellos sabían que ahí decía eh, almacén o qué sé yo. Eran incapaces de interpretar un texto. Entonces yo me tomé la tarea de obligarlos a leer. Les indicaba los libros que tenían que leer y los discutíamos en la clase de neuroanatomía. Pues tenía tiempo para esas cosas. Ellos decían, hubo mucha resistencia, los obligaba a ir al teatro, a escuchar a la sinfónica, a ver las óperas que se dan aquí una vez al año. Y pues a algunos no les gustaban y a otros pasaban protestando. El asunto es que un grupo fue al fiscal, la universidad tiene un fiscal, entonces fue donde el fiscal de la universidad a denunciarme de que yo los obligaba a leer. El fiscal me llamó, me hizo un requerimiento y yo fui y, y entonces me reconvino y me dijo, no lo vuelva a hacer, me dijo. Entonces yo le dije, no, yo lo voy a volver a hacer cuantas veces quiera, porque eso está en la ley de la universidad. Me dice, ¿en cuál ley? Me dice, en la de la universidad. Él tenía ahí una ley en el escritorio, me la entregó y yo le busqué el artículo. Me decía que, mire, le digo, aquí dice que la enseñanza universitaria debe ser integral y eso es justamente lo que estoy haciendo yo, hacer integral, porque estos chicos pues están en grandes, no pueden aprender la asignatura porque no pueden leer ni escribir ni entender lo que yo les estoy explicando, porque su idioma es muy limitado. Entonces me dice, bueno, me dice, eh, no, olvide todo esto que ha pasado acá. Me dice, bueno, usted olvídelo, porque yo nunca he cometido ningún delito. Me fui. Pues esas son las condiciones en las que uno se desenvuelve acá. Claro, es más que nada que sus conocimientos le permiten reforzar algunos criterios que faltan, ¿no? En el ámbito de la medicina, ¿no? Que es la comprensión lectora. Entonces, Una qué mejor vez que te usted que voy a tiene el contar conocimiento, ¿no? una anécdota. Estaba en la clase cuando un chico abrió, de una patada abrió la puerta y entró y dice, este tipo que está aquí, anda acusándonos de que nosotros no sabemos leer ni escribir. Entonces se llama Carlos. Le digo, Carlos, le digo, pues fíjate que cuando tú entraste acá yo me alegré. Porque yo dije, Carlos viene a invitarme a su graduación.
porque tú fuiste mi alumno hace 10 años, ¿te acuerdas? Ah, pero les voy a contar lo que pasó, les digo a los alumnos ahí. Carlos se quedó aplazado. Entonces él reunió a todos los aplazados y fue donde el jefe de departamento va a acusarme de que yo lo había reprobado de mala fe, porque yo había sido candidato a decano y él no me había dado respaldo y como represalia yo lo había aprobado. Entonces, pero como eso no ha ocurrido, yo no te aplacé de mala fe, sino que simplemente ahí está el examen. Y para que veas que yo estoy actuando de buena fe, voy a dar el consentimiento para que les repitan el examen. Está bien, dijimos, lo vamos a hacer, dijeron, porque nosotros dominamos la asignatura y usted nos ha aplazado de mala fe. Bueno, pues busquen un profesor que les haga el examen. No, 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 lo vamos a hacer con usted para demostrarle. Bueno, está bien. El asunto es que yo tenía la costumbre de que les ponía casi siempre el mismo examen, pues, que decía yo, bueno, estos tipos, aunque sean las preguntas del examen, que se aprendan, ya que no van a aprender el resto. Entonces, bueno, quedamos en que les iba a hacer el examen. Les dije, tómense 15 días para estudiar. No, 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 mañana mismo que nosotros estamos preparados. Pues, está bien. Pues llegué, les puse el mismo examen, nada más que le cambié el orden a las preguntas. Entonces, ni para atrás ni para adelante no pudieron contestar el examen. Entonces, cuando estaba en el examen, les dije, bueno, ya, imagínense qué problema. ¿Y cómo van a decir que es que yo los he aplazado de mala fe? Pues váyanse a su casa, llévense el formulario y lo traen lleno mañana a las 2 de la tarde. Eso sí, al que no venga a la hora se queda aplazado, porque en la vida no solo hay que saber medicina, sino que también hay que ser puntual. Pues al día siguiente llegaron allí, me entregaron el examen, lo mandé a sentar, le volví a poner el mismo formulario y no lo pudieron contestar. Entonces el tipo, como todo eso se lo estaba contando al grupo de estudiantes, él salió enfurecido, porque le demostré pues que realmente no tenía el nivel y la capacidad para estar estudiando. Y tenía 10 años y todavía estaba en el mismo curso, porque aquí no los expulsan de la facultad, sino que les permiten que estén allí hasta que se les antoja, cosa que es incorrecta, por supuesto. Jesús, ha sido un placer. Te deseo mucho éxito. Tú estás muy joven, yo ya soy un viejo, así que eres esperanza para Perú, que veo que ahora está encaminado hacia nuevos rumbos, ojalá dejen a este hombre ejecutar sus proyectos, que espero también sean de beneficio para los peruanos. Pero Perú no puede, como nosotros que estamos gobernados por una narcodictadura. Aquí la cosa es atroz, aquí mira, tú no te imaginas lo que pasa aquí, ¿no? Aquí estamos en una situación de precariedad, se han robado todo el dinero, no han podido comprar las vacunas, compraron unos hospitales que resultaron ser una chatarra, los compraron en 10 veces el precio que se supone que tiene en el mercado normal. Se han robado el dinero de los medicamentos, compraron medicamentos que en vez de principios activos les habían echado harina, ¿no? Cosas que, como para escribir una novela macondiana. Sí, bueno, acá también en Perú estamos pasando algo similar, ¿no? También se están Sí, yo sé. incluyendo noticias falsas sobre la realidad política, social, y todo eso genera un caos tanto para la gente, ¿no? Que no puede estar Así tranquila. es, sí. Sí, sí, Ustedes tienen casi todos los expresidentes acusados o en la cárcel, ¿no? sí, sí, y no solamente no solamente es el presidente, sino que son todos los congresistas, las entidades Sí, públicas, no están sí. ya, digamos, siguiendo eso, y ojalá que con este nuevo presidente al menos haya un orden, un cambio, que es lo que la mayoría de Sí. peruanos queremos, pues, ¿no? Y Te bueno, cuento que cuando yo era muchacho, mi gran aspiración era ir a estudiar a la Universidad de San Marcos. No sé de dónde me había surgido eso. Y pasaba buscando libros sobre Perú. He estado en Lima en 3 ocasiones, en una ciudad hermosísima. Eh, la última vez creo que fue hace como unos 15 años.
Un hotel, creo que es el Sheraton, el grande, que está de varios pisos en una gran avenida de Perú, de Lima, no recuerdo cómo se llama esa avenida. Y, y otra vez estuve hospedado en un hotel cercano ahí a la Plaza Bolívar. Ahí es un hotel más modesto. Pero es que la vez en que fui al hotel ese que te digo, ya iba como funcionario del Ministerio de Salud y ya me pagaban mis viáticos. Pues me tienes a la orden, ya aquí tienes mis señales. Te voy a mandar un mensaje con mi teléfono porque a través del WhatsApp también podemos establecer relaciones. Si tienes interés en algunos textos, algunas cosas, yo te los puedo hacer llegar por el correo, me mandas una dirección postal y te puedo mandar algunos textos también. Ah, mire, muchas gracias. Sí, bueno, Bueno, como le había comentado, esa entrevista no ha sido muy provechosa, ¿no? Más el escrito que me había enviado previamente, y lo que deseo es que esto se concrete en una publicación en revista indexada, ¿no? Y bueno, sí, agradezco de antemano su tiempo, su confianza, las anécdotas que ha incluido también, ¿no? Que han sido, más que contar una historia, ha sido incorporar parte de su conocimiento que está, ya forma parte de su vida, de su desempeño, ¿no? Entonces, eso escucharlo para un estudiante de medicina o de literatura nos ayuda bastante. Y bueno, hemos conocido un poco más de la literatura hondureña y estoy seguro que esta publicación va a ser también muy beneficiosa para el ámbito académico, pues, ¿no? Y bueno, sí, voy a estar atento a su correo, ¿no? De ahí me gustaría también mantener esa comunicación, ese diálogo y bueno, ya habrá más noticias también de la publicación. bueno, bueno, Y que también, tengas buen día. y también estoy muy agradecido de que haya venido en 3 oportunidades a mi país, justo en Lima, donde yo vivo. Y bueno, es un honor. Esperamos Que a también mí volverlo a ver. lo que me llamó mucho la atención de Lima, no sé si ahora es así, que las aceras estaban llenas de libros. Ah, sí. Hasta ahora se encuentran libros y muy baratos en varias callecitas de Lima, 2 soles, 5 soles, Y sí, tres por en ese cinco. tiempo sí, a mí me llamó mucho. Allí yo compré libros, sí, pero me llamó la atención porque en México lo que tú te encuentras es con las librerías que son enormes, enormes. Y los tipos que atienden ahí, tú les ellos tienen un conocimiento extraordinario de lo que hay en la librería. Y luego te dicen, no, ese libro no lo tenemos aquí, pero venga mañana que yo aquí Sí, se lo voy a tener. Son muy entusiastas, muy atentos. por ejemplo, a 2 cuadras de mi casa está la avenida Alfonso Ugarte y todas las noches, a partir de las 8 de la noche hasta las 11 más o menos, vienen unos vendedores, ponen allí una especie de lámina y ponen un montón de libros que los rematan a 2 soles, 3 soles. Otros, incluso hay enciclopedias de literatura que a veces me he comprado algunas y muy baratas, 5, 10 soles. Y Sí. constantemente se está actualizando, libros de filosofía, de literatura infantil también he comprado unos libritos. Y, y bueno, sí, siempre, al menos la lectura está al alcance de todos ahora, hoy en día, ¿no? Más las lecturas que están en internet, los PDF, entonces no hay excusa para dejar de leer, pues, ¿no? Así es. Bueno, mándame tu dirección y te voy a hacer llegar mis textos de literatura para niños. Gracias, ¿Tienes muchas hijos? gracias. No, por ahora no, pero ya pronto me voy a casar ya. Ah, bueno, pues, allí voy a llegar de padrino. Sí. Bueno, pues, te deseo Bueno, éxito en tu carrera. listo, Así, igualmente. Bueno, listo, voy a cortar la grabación, muchas gracias. sí, sí, sí. Estamos comunicando por correo. Perfecto, perfecto. Hasta luego. Hasta Que luego, tengas buen día. igualmente.